Bien, vamos a dar inicio con la clase preparada para esta semana. Es importante para todo docente el poder trabajar con los métodos y las estrategias didácticas, pues esto permite que nosotros podamos lograr un correcto aprendizaje en nuestros estudiantes. Voy a partir indicando que el maestro de hoy tiene nuevos roles, como los que podemos ver en el documento. Entre ellos está ser un líder pedagógico, un motor de aprendizajes, un productor de calidad, investigador, un profesional de la educación y un constructor de personalidad, entre otros roles que nuestros maestros deben tener en el campo de la educación. Esto también implica que todo profesor debe tener características, y entre esas características está el de ser creativo, ser participativo, ser tolerante, tener una alta autoestima, ¿sí? Y ser inmune también a la corrupción, lo que se pretende también dentro de lo que es lograr a un maestro realmente dedicado a lo que nos gusta hacer, que es la enseñanza. Bien, en base a estos puntos voy a partir de lo más importante, que es el método, procedimiento, técnicas y estrategias de aprendizaje, pues son puntos que nosotros vamos a manejar y bueno, lo manejamos a diario dentro de la función del trabajo del docente. Como vemos en el documento, dice el método es un camino orientado para llegar a una meta, ¿no? ¿Eso qué significa, no? Nosotros vamos a hablar sobre todo de un método de aprendizaje que se concreta a través de técnicas metodológicas en función a las habilidades que se quieren desarrollar al aplicar en un contenido determinado. O sea, para cada contenido vamos a utilizar seguramente un método de aprendizaje. También mucho va a depender de las características de nuestros estudiantes, de su nivel de desarrollo psicológico, de los contenidos también que se tenga que trabajar dentro de nuestra asignatura, y en lo posible de la medición del profesor en cuanto a lo que tengamos que poder conseguir con nuestros estudiantes a través de la utilización de algún método, ¿no? Un método de aprendizaje siempre está compuesto por una destreza sustantiva, en realidad que es el para qué, el contenido, que es el qué, y el conector, que es por medio del cual vamos a lograr este correcto aprendizaje, ¿no? Y el cómo es el método propiamente dicho, o sea, qué método vamos a utilizar. Siempre vamos a diferenciar, señores diplomantes, que los métodos se dividen en dos, ¿no? Hay métodos de enseñanza, que esos son los que están relacionados con el profesor, o sea, los métodos que nosotros vamos a utilizar, y los métodos de aprendizaje, que están orientados al aprendizaje. En realidad está orientado al estudiante, ¿no? Los métodos de aprendizaje. No vamos a tocar nosotros los métodos de aprendizaje, simplemente tocamos y trabajamos nosotros lo que son los métodos de enseñanza, ¿no? Entonces existen dos formas de métodos. Ahora, según la prioridad, vamos a tener que el método del profesor, es el eje del profesor, es lograr los contenidos, es hacer que esos contenidos que nosotros impartimos dentro de nuestra asignatura puedan proporcionar un alto grado eh, de aceptación en los estudiantes. Luego tenemos la otra prioridad, que son estudiantes contenidos, que eso ya requiere el aprendizaje, o sea, cómo nuestros estudiantes están asimilando eso que nosotros estamos impartiendo en aula. Y profesor estudiante es la formación y el aprendizaje, o sea, la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? En base a eso podemos decir que una técnica metodológica es la forma concreta de recorrer cada estudiante, ¿no? A un camino, o sea, de hacerlo recorrer a un camino elegido en función de sus características, de los contenidos que tengamos en cada asignatura. La técnica metodológica, señores diplomantes, ¿no? Es elegida por el profesor en función de la realidad de los estudiantes y de los fines que percibe. Nuevamente vuelvo a repetir y con bastante énfasis que tengamos mucho cuidado con el método que vamos a trabajar en función a la observación primero que nosotros realizamos a nuestros estudiantes y a la aceptación del método también. Hay que diferenciar
¿sí? Siempre cuáles van a ser de enseñanza y cuáles el estudiante tiene que tenerlos para poder adquirir un mejor aprendizaje. Bien, entonces ya teniendo en cuenta que el método es vital dentro del proceso de enseñanza, vamos a hablar sobre lo que es una técnica, ¿no? Una técnica es un conjunto finito de pasos fijados y ordenados, cuya sucesión, dice, está prefijada y secuenciada, y su correcta ejecución lleva a una solución segura del problema. Entonces, doy un ejemplo a ello, o sea, por ejemplo, realizar una raíz cuadrada, o si estuviese hablando de otros términos un poco más técnicos, el coser un botón, el sumar, el multiplicar, el integrar, ¿no? Realizar una operación quirúrgica, ¿no? O sea, cualquier actividad que tengamos, ¿sí? Va a requerir de una técnica. O sea, cómo vamos a hacer que nuestros estudiantes, utilizando un método y complementando con la técnica, puedan hacer estas actividades de manera más rápida o puedan comprender de manera más rápida. Y para ello tienen un documento que yo les he enviado, que son las técnicas didácticas, ¿no? Entonces, el simple hecho de quererles enseñar una raíz cuadrada o enseñarles a alguna actividad dentro de la asignatura que esté comprendida dentro del contenido va a requerir una técnica particular. El, el, el decirles, ¿no? Para enseñarles una raíz cuadrada, usted utiliza un método X con una técnica Y, sería engañarlos, por así decirlo, porque cada curso que ustedes tengan y en una asignatura y de acuerdo a la evaluación que ustedes realicen va a poderse utilizar un método distinto y una técnica distinta, ¿no? En base a eso podemos pasar a hablar sobre las estrategias, ¿no? ¿Qué es una estrategia? Una estrategia es un procedimiento heurístico que permite tomar decisiones en condiciones específicas. Eso significa que son actividades que realiza el estudiante en el aula, ¿no? Y fuera de ella también, o sea, no solo las actividades que nosotros les damos en aula van a ser consideradas como una estrategia, sino las actividades que también nosotros les damos fuera del aula van a permitir lograr eso, ¿no? A ver, son estrategias, por ejemplo, diseñadas por el profesor para que el estudiante desarrolle habilidades mentales y aprenda contenidos, ¿no? Entonces, ¿qué estrategia vamos a trabajar con nuestros estudiantes para que ellos puedan asimilar de mejor manera los contenidos que nosotros estamos impartiendo dentro de una asignatura? A través de ellas generalmente se desarrollan destrezas y actitudes e indirectamente capacidades y valores, ¿no? Debemos utilizar los contenidos y los métodos de aprendizaje como medios para conseguir los objetivos, ¿sí? En realidad las estrategias entonces van a ser actividades que se realizan mediante la aplicación de métodos, ¿no? Y técnicas metodológicas. O sea, en realidad las estrategias van a ser las actividades que vamos a trabajar. O sea, puedo usar un método X, una técnica Y una estrategia Z, ¿no? Que puedan permitir que nuestros estudiantes puedan adquirir mayor capacidad, mayor habilidad, ¿no? Y aprendan de esta forma los contenidos que nosotros estamos queriendo impartir y que tengan como conocimiento para luego trabajar en su vida profesional, ¿no? A ello adicionamos lo que es la metodología, ¿no? Entonces, es un conjunto de criterios y decisiones, dice, ¿no? Que se organizan de forma global dentro de la acción didáctica, dentro de la acción didáctica. Entonces, podemos aclarar en este sentido que existen 1001 maneras de aprender, ¿no? Pero llama la atención la uniformidad en la práctica pedagógica y es interesante esto, ¿no? O sea, casi todos utilizan lo mismo, casi todos trabajan sobre las mismas estrategias, técnicas, ¿no? Que están implementadas, ¿no? Pero para muchos es a veces hasta tedioso para muchos colegas el poder utilizar estas estrategias, estas técnicas,
y esta forma de poder hacer que nuestros estudiantes aprendan de forma correcta y se limitan al uso de una pizarra, ¿no? Un marcador y con eso termina el ejercicio. No hay que verlo dentro de esa forma. Nosotros estamos en una nueva visión dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y también tenemos que tomar en cuenta que muchos de nuestros estudiantes tienen ya otra forma de ver la educación. Entonces, eso significa que si nosotros utilizamos todas esas estrategias, o sea, esa misma estrategia, ¿no? O sea, el hecho de usar una pizarra y un marcador puede hacer tediosa la clase y que nuestros estudiantes, en vez de continuar, puedan abandonar y pueda además de ello, hacer que se frustren dentro de lo que es la formación de su profesión y muchas veces se logra con la deserción, ¿no? Entonces, una forma concreta para poder trabajar con esto es hacer que nuestros estudiantes se sientan tranquilos, felices y motivados en aula, ¿no? Para ello vamos a ver que la técnica metodológica que podamos utilizar sea la correcta y sea esa quien permita que el estudiante pueda buscar mayor conocimiento una vez nosotros terminada nuestra actividad. Ahora, tenemos tres ejemplos de métodos de intervención que son los que más se utilizan. Lo voy a resumir en una clase magistral, en un trabajo personal o un trabajo en aprendizaje autónomo y un aprendizaje colaborativo o trabajo en equipo. Vamos a clasificarlos nosotros en esos tres grandes grupos y a ello vamos a trabajar además con lo siguiente, ¿no? Cada uno de los métodos que se puedan ser utilizados por el profesor en ciertos momentos, ¿no? Requiere de una técnica, ¿no? Se requiere de una técnica que puede ser utilizada por el profesor según el método empleado. Eso quiere decir que en este cuadro yo les resumo, ¿no? Es importante esto, lo he remarcado con color verde para que lo puedan leer una y otra vez y nos ubiquemos en que es importante para nosotros que sea el método que utilicemos la técnica que corresponda a ella, ¿no? Por ejemplo, y solo vamos a ver uno, dice la clase magistral, ¿no? El protagonista es el profesor, evidentemente, pero la técnica metodológica que vamos a utilizar es expositiva, demostrativa e interrogativa, ¿no? ¿Y qué es lo que espero con esta clase, ¿no? O sea, que la comunicación con el profesor y la recepción del estudiante, del alumno sea óptima, o sea, exista esa comunicación tanto entre el docente como el discente. Bien, entonces es importante poder recalcar eso, ¿no? Ahora, vuelvo a repetir, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta el nivel académico de los estudiantes, la edad, para poder utilizar un método, una técnica, los tipos de objetivos que nosotros queremos cumplir en ellos, es muy importante para poder seleccionar las dificultades de materiales. Nosotros podemos tener muchas ideas o muchas cosas que queremos trabajar con ellos, pero nos tenemos que también limitar a veces a las dificultades de poder conseguir ese material que necesitamos para que esa técnica pueda dar efecto en el cumplimiento del objetivo de la asignatura, ¿no? La necesidad de variar las técnicas empleadas sin desorientar a los estudiantes. Y esa es una recomendación que yo les hago, ¿no? O sea, debemos utilizar las técnicas, evidentemente tenemos que cambiar las técnicas para cada clase, pero sin que el cambio sea muy, lo llamaré así, brusco para ellos. O sea, que en vez de guiarlos, estemos entrando en un proceso de desatención en ellos, o sea, que ellos pierdan ese rumbo que estaba siguiendo dentro del proceso de aprendizaje en cierto momento, o sea, que los cambios no sean muy radicales dentro de la técnica, ¿no? Y la competencia del profesor en el dominio de cada técnica, o sea, si ustedes van a escoger una técnica de las que yo les estoy mostrando, las lecturas que les proporciono, por favor escojan una de la que pueden sacar el total provecho, es decir, que lo conozcan de manera
muy acertada para que puedan, incluso si en el momento del trabajo esta técnica fallase, ustedes sepan cómo poder volver en el ritmo de la clase, ¿no? Bien, entonces creo que con esos puntos habríamos ya aclarado lo que es un método, una técnica y una estrategia, ¿no? Y en resumen decimos que, bueno, no todas las técnicas, no todos los métodos ni la estrategia pueden ser de uso común, ¿sí? Debemos saber dónde, cuándo y con quiénes las vamos a aplicar, ¿no? Ahora, voy a tocar un punto muy importante dentro de esto, que es el aprender para enseñar a aprender, ¿no? Y eso es lo que en este momento nosotros estamos haciendo, ¿no? Aprender a aprender para enseñar a aprender, ¿no? Es conveniente, dice, realizar esta actividad, pues esto que permite, ¿no? Esto que permite llegar a una metacognición y a una autoevaluación con los profesores para responder ciertas preguntas, ¿no? Yo les pido por favor que de manera interna ustedes puedan responder este cuestionario y me lo hagan conocer también de acuerdo a las actividades que vamos a ir realizando. Soy un docente aprendiz y un enseñante estratégico, o sea, cómo me considero yo y qué estrategias utilizo para lograr una buena retención de asimilación de aprendizaje en nuestros estudiantes. Son 10 consultas que les hago. Por favor, vayan respondiendo cada uno con la mayor seriedad posible. Tal vez no todos ejerzan en este momento lo que es la docencia, pero ¿cómo se sentirían ustedes al momento de aplicar esto dentro de una clase en una asignatura? ¿Ya? Ahora, los pasos que el profesor y los estudiantes en aula deben seguir. O sea, vamos a utilizar siempre una metodología activa, por favor, en clase, siempre una metodología activa. Estas 2 semanas he estado hablando mucho sobre lo que es la motivación y cómo deberíamos trabajar, porque realmente es importante que nosotros podamos hacer un tipo de desarrollo activo dentro de nuestra aula, independientemente del trabajo que nosotros realicemos, de manera independiente, señores diplomantes, siempre debe, cualquier estrategia que utilicen, cualquier técnica o método que ustedes utilicen, siempre debe tener que mantengamos una metodología activa. Y esta metodología activa corresponde a poder trabajar inicialmente con la motivación. Es por eso que he realizado y he hecho he enfocado bastante desde la primera semana de clase que he tenido la oportunidad de trabajar con ustedes en trabajar la motivación, ¿no? Y que la motivación sea primordial. A raíz de esa motivación recién puedo pasar a la adquisición y a la explicación práctica, ya sea individual, ya sea grupal o magistral, que vamos a trabajar de acuerdo al método que nosotros utilizamos. Siempre es bueno retroalimentar. En su momento yo les dije, porque les había explicado que en los chats que hemos tenido, que esta retroalimentación permite saber si la estrategia que estamos utilizando, la técnica que estamos utilizando, tiene o está cumpliendo el objetivo que nosotros queremos, ¿no? Y además que eso lo vamos a ver también con los resultados que los estudiantes tienen con las observaciones que nosotros hacemos. Y la transferencia y la funcionalidad también es importante, ¿no? O sea, que esto realmente tenga un efecto en el alto conocimiento que nosotros querramos que nuestros estudiantes tengan de alguna asignatura. Ahora, para poder trabajar en eso, la motivación, siempre vamos a trabajar con un estímulo, ¿no? Y vamos a identificar una necesidad. O sea, en alguna sesión de chat yo les había explicado que es importante que nosotros trabajemos con el estímulo, ¿no? ¿Y qué es el estímulo? El estímulo es crear interés en ellos, ¿no? Vamos a crear interés en el estudiante. Obviamente eso va a generar empatía con el profesor, ¿no? El profesor, eso va de ida y vuelta, ¿no? Y el estímulo va a también generar poder crear conflicto cognitivo. Y aquí me dirán, ¿pero qué es el conflicto cognitivo? ¿No? El conflicto cognitivo, según Piaget, ¿no?, define como una situación contradictoria.
que provoca el estudiante entre sus conocimientos previos y los nuevos aprendizajes que va adquiriendo. O sea, en realidad estaría como que dándoles o lanzándoles alguna duda que ellos van a tener la necesidad de buscar y aprender más, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos hacer. O sea, no solo vamos a motivar diciendo, pues sí, adelante, ¿no? Sino tratar de generar en ellos que eso que tienen de conocimiento base, ¿no? Les abra las puertas, ¿no? A ciertas dudas y tengan la necesidad de poder buscar mayor información, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el conflicto cognitivo, ¿no? Y bueno, ¿qué hacer para motivar? Son los pasos que debemos hacer. Les dejo aquí para que ustedes lo puedan leer, ¿no? Es siempre bueno trabajar con eso, ¿no? En la fase de adquisición lo que resalto es el análisis de la actividad. Por favor, cada actividad que ustedes vayan a realizar en aula, siempre prepárenlo el para qué nos sirve esta actividad, el qué, o sea, qué contenidos vamos a lograr asimilar con esta actividad, el cómo lo vamos a hacer. Aquí ya entra la técnica, aquí entra ya la estrategia que vamos a trabajar, ¿no? Y si va a ser un trabajo individual, también entran las actividades que vamos a trabajar y qué es lo que queremos conseguir en los estudiantes. El trabajo en grupos también contiene lo mismo, ¿no? Y qué es lo que vamos a conseguir. Entonces, es importante que tomen en cuenta esos puntos que les dejo aquí en el documento para que ustedes puedan realizar o puedan escoger muy bien las técnicas, las estrategias que puedan ser utilizadas en el momento de realizar el desarrollo de su asignatura, ¿no? Y hablamos un poco sobre la evaluación y la retroalimentación, ¿no? Es bueno hacer, si bien cada clase, si no se puede hacer cada clase a veces por los tiempos que tenemos que cumplir, es importante por lo menos terminada la semana con al menos 2 clases, y si estamos en una actividad modular ya con 5 clases, el poder hacer una retroalimentación, porque eso nos va a permitir medir el resultado que nosotros necesitábamos, ¿no? Obtener en ellos, y para que si bien ya está planificada nuestra clase y no estamos obteniendo los resultados con esa planificación que nosotros habíamos realizado inicialmente, podamos hacer algunos cambios que permitan hacer lograr ese resultado que nosotros queremos. Bien, entonces espero haber logrado cumplir algunas dudas que tal vez se hayan presentado en el documento. Vuelvo a repetir, es para nosotros muy importante utilizar de forma correcta el método, la técnica y la estrategia dentro de una secuencia didáctica. Esta explicación les va a permitir poder trabajar con el documento de secuencia didáctica en una planificación diaria de clases, ¿no? Y posteriormente a ello adicionamos lo que es la planificación o el sílabus que realizamos al momento de iniciar una asignatura. Bien, muchas gracias.